Que Dios bendiga, mi nombre es Pastor Harris Kakulidis y tú estás viendo y oyendo el programa Por Fe Andamos con Jesús. Y hoy vamos a hablar acerca de posición, estado y plática de cristiano en Cristo. La cosa es, muchas gentes lee la Biblia y no sabe que lo que está leyendo y si es lo que es en su estado, lo que es que necesita platicar como cristiano, o es de su posición que como el Padre lo ve a ellos y como ellos va a ser en el futuro. Y vamos a hablar acerca de esto. ¿Qué es posición? Posición es como el Padre, como Dios es Padre, nos ve al cristiano y como vamos a ser en el futuro. ¿Qué es estado? Estado es como nosotros somos en nuestra caída naturaleza. ¿Qué es nuestra plática? Nuestra plática es que Dios nos manda a hacer. Son los mandamientos que como cristianos necesitamos cumplir. Y muchas veces fallamos. Y si tú no comprendes esto, va a leer la escritura y va a terminar con doctrinas falsas y creencias falsas, o va a pensar tú no eres un cristiano cuando tú eres un cristiano, o va a entrar en confusión. Por ejemplo, y si leemos nuestra Biblia en 1 Corintios 5, versículo 7, nos dice a nosotros: limpiados pues de la vieja levadura, para que seáis nueva mansa. ¿Cómo? Sois sin levadura, porque Cristo en nuestra Pascua ya fue sacrificado por nosotros. Ahora leemos este versículo y es un poco confusible, y si tú no entiendes qué es tu posición, estado y plática en Cristo Jesús como cristiano, te dice este versículo: limpiados pues de la vieja levadura. Que, ok, estamos limpiados de nuestro pasado para que seáis nueva mansa. Necesitamos ser nueva mansa, necesitamos hacer un cambio. No podemos ser que nosotros ya antes de venir a Cristo, no podemos ser la misma persona. Pero también te dice, como sois sin levadura, porque Cristo nuestra Pascua ya fue sacrificado por nosotros. Como sois sin levadura, yo necesito limpiarme de la vieja levadura. Pero ahí me dice a mí que yo soy sin levadura. ¿Qué significa esto? Primeramente, limpiados pues de la vieja levadura, para que seáis nueva mansa. Esto es nuestra práctica. Como cristiano, el pasado necesita quedarse en el pasado. No podemos seguir el mismo camino que antes seguía. Esta es nuestra práctica. Matamos la carne y tratamos de vivir una vida en el espíritu. Esto es nuestra plática como cristianos. Y pues entonces la segunda parte que dice: como sois sin levadura, porque Cristo nuestra Pascua ya fue sacrificado por nosotros. Esta es nuestra posición, a donde nosotros estamos en Cristo. Como el Padre, como Dios el Padre nos ve en Cristo. Nuestra posición. ¿Y cómo vamos a ser? Dice: como sois sin levadura, somos sin pecado ante los ojos de Dios el Padre. Somos una criatura nueva delante de Dios el Padre. Seguimos. Leemos Romanos 7:14. Y dice: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, venido bajo pecado. ¿Qué es esto? Este es nuestro estado, nuestra condición en esta carne. Somos carnales, vendidos bajo pecado. Y seguimos leyendo, dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De nuevo, nuestro estado.
Y si lo, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. En esta carne, en nuestro estado, desde Adán cayó, esta carne es caída. Esta carne quiere hacer lo malo. Y muchas veces no hacemos lo que debemos hacer, no hacemos nuestra práctica, lo que somos llamados a hacer, porque en nuestro estado somos caídos. Leemos 1 de Juan 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que envió, ama también al que es generado por él. ¿Qué estamos refiriendo? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Es nacido de Dios es nuestra posición. Somos nacidos de Dios en posición. Creer es nuestra práctica. Y todo aquel que ama a que generó también ama a que es generado por él. Esto es nuestra práctica. Somos llamados para amar. Es nuestra práctica esto. Bueno, es nacido de Dios. Es nuestra posición. Como Dios, el Padre nos ve a nosotros como hijos de Él, por medio de Jesucristo. Ahora, miramos 1 de Pedro 2:9. Ok. 1 de Pedro 2, versículo 9 dice: Mas vosotros sois linaje escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz amable. ¿Qué este versículo qué está refiriendo? En posición somos linaje escogido, real sacerdote, nación santa, pueblo adquirido. Esta es nuestra posición como Dios el Padre nos ve a nosotros en Cristo Jesús. Lo que es nuestra práctica. Nuestra práctica somos, ¿qué debemos hacer? Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz amable. Somos llamados a predicar el Evangelio. Ahora, leemos 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Este es un pasaje favorito de mucha gente. 2 Corintios 5, 17. Dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas es pasado. He aquí todo son hechas nuevas. ¿Qué está refiriendo? Está refiriendo a nuestra posición. En Cristo Jesús somos nuevas criaturas. El Padre nos ve a nosotros como las criaturas viejas. El Padre nos ve a nosotros alguien nuevo. Nos ve a nosotros en Cristo Jesús. Nos ve a nosotros limpiados por la sangre de Cristo. Nos ve a nosotros sin pecado. Nos ve a nosotros diferente como nosotros era antes. Nosotros antes hijos de ira y ahora somos hijos de Dios. Y si tú eres cristiano, y si son cristianos, así Dios el Padre te ve a ti. Ahora, leemos Mateo 5:48. Vemos un mandamiento que Jesucristo nos da. Un mandamiento que Jesús nos da. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Somos llamados para ser perfectos en misericordia. Somos llamados para perfección. El cristiano, en práctica, debe ser perfecto. ¿Y cómo somos en posición? ¿Cómo es que ya somos en Cristo Jesús? Para esto, leemos Hebreos 10:14. Vean lo que dice Hebreos 10:14. Vemos en práctica, debemos actuar perfectos en misericordia y demás cosas. Eso dice Mateo 5:48. Ven en posición que somos. Dice la Biblia en Hebreos 10:14,
porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Mira la posición que estamos, como Dios el Padre nos ve a nosotros. Dios el Padre nos ve a nosotros perfectos. Dios el Padre nos ve a nosotros santificados. Aleluya. Qué lindo es que Dios el Padre nos ve a nosotros en esta condición. Menos la cosa es cómo estamos en nuestro estado. Nuestro estado no es lindo. La Biblia nos dice a nosotros en Romanos 7:18. Dice lo siguiente. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque en mí está el querer, mas no en hacer. Este es nuestro estado. Nuestro estado es que quiero hacer lo bueno, pero no puedo hacer lo bueno. Y si leemos Gálatas 5:17, porque la carne codicia contra el espíritu, y espíritu contra la carne, y esto se opone entre sí, para que no podáis hacer lo que queréis. Esto es nuestro estado. Ay, eso está en Gálatas 5:17. Esto es nuestro estado. En nuestro estado tenemos una guerra. Tenemos el Espíritu de Dios que está en nosotros, luchando contra la carne que está en nosotros. Y siempre estamos haciendo lo que no queremos hacer. Y esto es ofender a Dios. Porque siempre caemos en pecado. Esto es nuestro estado. En nuestra práctica leemos en versículo 16 que dice de Gálatas 5. Digo pues, andar en espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Esto es lo que somos llamados a hacer, nuestra práctica. Lo que es nuestro estado en versículo 17. Porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y esto se opone entre sí para que no podáis hacer lo que queréis. Vamos a irnos para Gálatas 5:19 hasta 21. Donde vemos nuestro estado y es un estado bien feo. Gálatas 5. Versículo 19 hasta 21. Nos dice nuestro estado y es un estado bien feo. Y manifestadas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, ira, contiendas, decisiones, herejías, envidias, homicidios, borracherías, desenfrenados y cosas semejantes a estas, de las cuales os anuncio, como también ya os anunciéis, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En nuestra forma caída, en nuestra naturaleza, en nuestro estado, no podemos entrar en el cielo. No podemos. Es imposible. Es imposible. Por eso necesitamos saber que Cristo murió por el pecado del cristiano. Y en práctica tratamos de evitar estas cosas. Y te voy a decir algo, fallamos en estas cosas. Porque son manifestaciones, son obras de la carne. Como es tu estado, tú vas a hacer estas cosas. Y por más cerca que tú te acerques a Dios, va a conseguir que tú eres un terrible pecador. Podemos ser que nos apartamos de esas cosas por un tiempo en nuestra práctica, menos caemos en una cosa o la otra, tarde o temprano. Menos somos para apartarnos de estas cosas. Someteos pues a Dios, resistir al diablo de vosotros huirá. Somos para resistir, hacer estas cosas. Es nuestra práctica.
menos fallamos. Ahora, ¿qué es nuestra plática? Aparte de resistir estas cosas, es nuestra plática, claramente. Esta es nuestra forma de naturaleza. No somos llamados para vivir conforme como queremos vivir. Menos somos para vivir para Cristo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Versículo 22 hasta el 24. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Ahora, esto es algo que somos siguientes a hacer. Si somos de Cristo, vamos a querer crucificar nuestras pasiones y deseos. Menos esto que está hablando es en posición. En posición ya había crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En posición. Menos en práctica. Es algo que somos llamados a hacer. Es lo que dice Romanos 13, 14, más vestidos del Señor Jesucristo y no podáis satisfacer los deseos de la carne. Todos somos llamados para matar esta carne, pues andar en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Efesios 4:24, y vestido de nuevo hombre, que es creado según Dios, en justicia, en santidad y en verdad. Colosenses 3:10, y vestido de nuevo hombre, el cual se va renovando en el conocimiento conforme a la imagen de que lo creó. Somos llamados para matar esta carne en nuestra práctica. Menos en posición, ya nosotros habíamos matado esta carne en la cruz de Calvario. En nuestro estado, estamos caídos y siempre fallamos. Esto es necesario el cristiano conocer su posición, estado y práctica en Cristo Jesús. Porque si no, termina con doctrinas como lo menodista, que dice que puedes recibir completamente santificación en esta vida, que puede llegar a un estado sin pecado en esta vida, y cual no llegamos, fallamos. Yo nunca conocí un metodista o un pentecostal que me ha dicho a mí: yo estoy completamente santificado, no tengo pecado en mí. Nunca. Y lo que me ha dicho esto ha conseguido que está mintiendo cuando han llegado a ver que son pecadores tal como yo soy. Que Dios bendiga. Mi nombre es Pastor Harris Kakolidis y está viendo y oyendo el programa por fe. Andamos con Jesús. Adiós.